bienvenida a nuestro culto Rescate 316 en casa y te quiero animar que puedas abrir desde ya tu corazón porque no solamente Dios quiere que le adoremos, que le cantemos, sino también Dios quiere marcar nuestro corazón con su palabra. Y vamos rápidamente a la palabra del Señor, así que te invito a que saques tu Biblia, que enciendas tu Biblia y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 5 y luego vamos a leer el versículo 10. Leo en el nombre del Señor. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corrió luego a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, háblanos, porque tus siervos oyen, Señor. Señor, que esta noche tu palabra pueda traer bendición a nuestras vidas, pueda traer claridad a nuestras vidas, pueda traer sanidad a nuestras vidas. Señor, que esta noche no sea cualquier noche, que esta noche seamos marcados por tu presencia, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios cuando llegamos al capítulo 3 de Samuel, de 1 Samuel, podemos ver que el pueblo de Israel estaban viviendo un tiempo de caos, un tiempo de decadencia moral y espiritual. Se habían alejado de Dios y Dios también se había alejado de ellos. Ya el Señor no se les revelaba, ya el Señor no los dirigía, ya el Señor no hablaba a sus profetas y tampoco daba dirección a sus sacerdotes. Es por eso que podemos ver cuando no está la presencia de Dios en un ministerio, en una vida, en una célula, en un servicio, eso va a decaer, va a ir directo a la decadencia. Estaban políticamente, socialmente destrozados. Pero en esos tiempos, son en tiempos difíciles, en tiempos donde el pecado tal vez uno se imagina que está reinando, son en esos tiempos cuando Dios habla a las vidas. Fue en ese tiempo que Dios llamó a Samuel. Y es el tiempo que también usted y yo estamos viviendo. Es un tiempo caótico, donde lo moral y lo espiritual se está derribando. Hoy día hay leyes que atentan contra los valores de la familia. Hoy día hay gente que justifica lo malo. Hoy día hay gente que tiene y quiere tener más. Y hay gente que no tiene, pero se justifica en robar. Hay gente que tiene que legislar a favor del pueblo o de las personas y legislan a favor de leyes corruptas, de leyes inmorales. Es en este tiempo donde Dios nos permitió vivir, pero es en este tiempo donde Dios tiene que llamar a nuestro corazón. Es en nuestro tiempo donde Dios tiene que marcar nuestra vida. Ese es el tiempo que Samuel le tocó vivir. Ese es el tiempo que Samuel le tocó crecer. Se cree que habían pasado 300 años cuando el Señor recién habló. 300 años, imagínense. Cuando Moisés, el Señor le habló. Cuando Josué, el Señor le habló. Pero son en tiempos de pecado, en tiempos de corrupción, en tiempos de maldad, donde Dios se tiene que apartar, porque Dios no puede descender, Dios no puede tener comunión donde hay pecado, donde hay maldad.
Dios desciende en donde hay santidad. Dios desciende donde hay hambre por Él. Aleluya. Y Samuel era un joven. Se cree que tenía 17 o 12 años cuando Dios lo llamó. Un joven. Pero un joven que ya anhelaba tener un encuentro con Dios. Un joven que, si leemos los primeros versículos, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Mire, amado joven, qué importante es ministrar a Dios, servir a Dios. A veces pedimos que Dios nos hable, pero no le servimos. ¿De qué Dios te va a hablar si no le sirves? A veces decimos, Señor, háblame, pero Dios te ha dado talento que ni siquiera lo pones a los pies de Cristo. Dios te ha dado gracia, te ha dado capacidad, te ha dado ideas nuevas, pero ahí las tienes para ti, encerrado en ti mismo. No sirves a Dios, no le sirves a Dios. Es por eso que esta noche yo clamo al Espíritu Santo para que te hable, para que te remezca así como me movió a mí, porque debemos servir a Dios. Pero ¿cómo, pastor, si la iglesia está cerrada? Esa es tu mente pequeña, porque Dios quiere que en estos tiempos de crisis Dios nos puede dar la estrategia más grande, porque a través de las redes sociales podemos ganar a muchos para Cristo. Tal vez tú tienes talento para grabar, para hacer video. Ponlo en los servicios de Dios. Sirve a Dios. Es por eso que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo de pandemia, de pobreza, de corrupción, de maldad, de perversidad, es cuando Dios quiere hablarnos más profundamente a nuestro corazón. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado que Dios te está llamando? A veces estamos tan ocupados que no escuchamos que Dios nos está llamando. A veces hay tanto que hacer en nosotros que nos descuidamos y Dios nos está llamando para hacer un cambio en esta generación, en este tiempo. Mire, dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. En primer lugar, si estuviéramos en la iglesia, yo te diría esto: ven al templo porque Dios te va a hablar. Porque es en un templo donde Dios habla. Y así es. Pero yo te quiero decir esto esta noche: que tu habitación, que el lugar donde tú descansas, sea el templo donde habita el arca de Dios, que es la presencia de Dios. Ahí tiene que ser. ¿Por qué Dios no nos habla? Porque Dios tal vez no nos invitamos a ese lugar de la habitación. Porque hay cosas que empañan la santidad. Hay cosas que nos roban el gozo en nuestra habitación. Tal vez hay tristeza, hay malos pensamientos. Tal vez tú te miras al espejo y te condenas. Que tu habitación sea el templo para que el arca descienda, para que Dios te hable esta noche, para que Dios te cambie, te renueve. Y también antes, dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Y tal vez acá lo habla, lo dice de una forma natural, que tal vez las lámparas deberían estar encendidas para que el anciano Elí no se tropezara. O tal vez, como era la orden de Dios a los sacerdotes, que el templo debía estar encendido toda la noche hasta la mañana. Pero fuera lo que fuera, a mí este trozo de la palabra me trae tanta esperanza, y es aquí lo que yo quiero ministrar esta noche. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es cuando Dios nos va a llamar. Antes que la fe de muchos fuera apagada, Dios nos va a llamar. Antes que nuestro espíritu se secara, Dios nos va a llamar, aleluya. Antes que el fuego de nuestro corazón se extinga, Dios nos va a llamar, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Antes que las tinieblas avancen más,
Dios va a llamar a nuestras vidas, aleluya. Antes que nuestra familia cometa errores, antes que nuestros hermanos, padres cometan errores, Dios nos va a llamar, aleluya, para anunciar el precioso evangelio del Señor Jesucristo. Antes que se apagara la lámpara, antes que se apague la esperanza en esta tierra, antes que se apague la esperanza en este mundo, Dios tiene que llamar nuestra vida, Dios tiene que llamarnos, aleluya. Dios te está llamando esta noche, que esta noche dile: Dios, ¿qué me impide escucharte? Dios, ¿qué me impide servirte? Dios, ¿qué me impide, Señor amado, escuchar tu voz? Y yo sé que Dios te va a revelar cosas, yo sé que Dios te va a decir: deja esto. Yo sé que Dios te va a decir: apártate de esto. A veces decimos: Señor, ¿por qué no me hablas? Si cuando nunca le has pedido a Dios que te dé dirección en qué estudiar. ¿Por qué no me hablas, Señor? Porque nunca le has pedido dirección a Dios en tu relación amorosa. Señor, ¿por qué tú no me hablas? Porque nunca te has inclinado, te has arrodillado delante de Él y le dices: Señor, te quiero servir hasta la muerte. Aleluya, es por eso que antes que se apagara la lámpara de Dios, Dios te está llamando. Dios te está llamando a ti antes que se apague la esperanza de esta tierra. Dios te está llamando para que nosotros seamos antorchas encendidas en medio de esta generación perversa. Antes que el gobierno, que las leyes promuevan cosas horrendas, Dios está llamando a una generación de jóvenes con poder, con autoridad, para detener todo avance de las tinieblas. Antes, aleluya, antes que las familias sean destruidas, Dios está llamando a jóvenes para formar nuevas familias bendecidas, que sus hijos sirvan a Dios, aleluya. Aleluya, Dios nos está llamando y Dios llamó por su nombre a Samuel. Samuel. Y él dijo: heme aquí, que tu siervo oye. Hoy día Dios te está llamando. Hoy día la voz de Dios te está llamando ahí, donde quiera que tú estás viendo esta transmisión. Donde quiera que tú me estés escuchando, Dios te está llamando este día. Dios te está llamando. Dios te quiere sacar de ese lodo cenagoso para convertirte en una antorcha encendida. Dios te está sacando de lugares donde no debías estar para limpiarte tu corazón y le puedas ver en el nombre de Jesús. Antes que se apague la luz, el fuego, Dios te está llamando para volver a encender tu corazón este día. Aleluya. Tal vez tú te estás conectando con nosotros por primera vez. También para ti este mensaje. Antes que destruyas tu vida con vicio, con drogas, antes que destruyas tu mente con pensamientos depresivos, Dios te está llamando esta noche. Tal vez tú antes te congregabas con nosotros. También para ti este mensaje. Antes que venga el juicio, Dios te quiere rescatar. Antes que venga enfermedad a tu vida, tal vez. Porque no hay que olvidar que Dios te va a llamar con amor o con dolor. Pero antes que eso venga, Dios te vuelve a llamar esta noche. Vuélvete a Él. Vuélvete a Él este día. Y tal vez tú que eres parte de Rescate 316, también el Señor te dice: antes que se apague el fuego, antes que se apague tu pureza, te vuelvo a llamar esta noche para encenderte, para mostrarte el camino, para llamarte en medio de esta generación perversa, para que seas luz. Aleluya. Que Dios te bendiga. Pregúntale a Dios. Escribe en una hoja, en un papel, en un cuaderno, qué cosas tienes que dejar. ¿Qué cosas te están apartando de Dios? Yo sé que Dios te va a hablar. Y cuando las escribas, vas a tener dos opciones. Las vas a poder dejar si tú quieres.
o la vas a escribir y la vas a seguir practicando. Yo optaría por la primera. Las voy a escribir, pero las voy a aborrecer, porque nunca más voy a volver a cometer esos errores que me alejan de Dios. En otras palabras, nuestra es la decisión. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho.